La antigua ciudad de Sais, en Egipto, cuna de sabios, cuna de prodigios, y hasta allí fue Solón el Grande, en el año 590 a.C. Y aquel erudito griego que llegó hasta Egipto para empaparse de la cultura más prodigiosa que había en el mundo, fue referente siglos más tarde de una historia fabulosa que trasciende las barreras del tiempo. A Solón el Sabio, los sacerdotes de Sais, los eruditos de Egipto le contaron que hace miles de años atrás hubo un continente en el que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra. Y ese lugar, ese sitio, tenía el nombre de Atlantis, una civilización que fue creada por el dios Poseidón. Y allí hizo grandes prodigios y creó diferentes tribus humanas, las tribus de los atlantes, que desoyendo a sus dioses atacaron diferentes lugares del mundo. Sus dioses se enfadaron y acabaron hundiendo aquel continente llamado Atlantis. Y esta historia que recibió Solón el Sabio la escribió siglos más tarde Platón en dos obras, el Timeo y el Critias. Y así en sus diálogos nos dejó el sabio griego uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Existió la Atlántida? Un lugar en el que dioses venidos de las estrellas convivieron con los hombres, teniendo allí una tecnología que a día de hoy no entenderíamos, una tecnología, cuidado, que dejó varios rastros, como por ejemplo obras inmensas como las pirámides de Giza. A caballo entre la leyenda y una inquietante realidad, la Atlántida, el octavo continente. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es un nuevo podcast de Oculto tras la sombra. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Muchísimas gracias a todos. Hemos pasado los 52.000, creo que ya estamos en más de 53.000 suscriptores. Así que tremendamente feliz de que la voz de este servidor, de Alejandro Bernal, y como siempre, de invitados, os acompañen en lo que estáis haciendo, trabajando, cocinando o a punto de iros a la cama, a dormir. Así que aquí tenéis todos los jueves, tenéis podcast en Oculto tras la sombra. Un fuerte abrazo a toda la familia del misterio. Cada vez somos más y más internacionales. Esto parece ya la ONU del misterio, me dice mucha gente. Y yo feliz de que nos digan eso. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de este podcast, el maestro Néstor Armando Alzate, y para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Más de 53.000 suscriptores, Juanje, más de 53.000 abrazos para todos y cada uno de ustedes. De verdad, si disfrutan de este contenido, los invitamos a que le den pulgar arriba, que lo compartan siempre con Juanje. Estamos pendientes de los comentarios que hacen cuando estrenamos el video en directo, también de los comentarios que nos hacen cuando estamos offline, de la gente que siempre nos está aportando, porque ya saben, el conocimiento lo construimos entre todos y somos muy felices de interactuar con ustedes, Juanje. Y hoy un programa muy especial para mí, porque hoy debuta aquí en nuestro canal el gran maestro Néstor Armando Alzate. Si no fuera por él, yo no estaría haciendo periodismo de misterio, así que feliz de contar con mis dos grandes maestros, Néstor y Juan Jesús, en este podcast enfocado en uno de los grandes temas del misterio, como lo es la Atlántida. Para mí un tema fascinante y maravilloso. ¿Por qué? Porque restos de esa civilización y de esa cultura atlante estarían repartidos por el mundo. Para mí el sitio clave para entenderlo es Egipto, pero luego después hablamos de esto. Y efectivamente, como decía Alejandra Bernal, tremendamente felices que es la primera vez que el maestro Néstor Armando Alzate
está aquí en Oculto tras la sombra, que él tiene un canal de YouTube que ya anda por los 10.000 suscriptores, que se llama Néstor Armando Alzate. Y lógico, Néstor, felicidades también por tu canal de YouTube. Aquí estamos los dos un poco mayores, pero aquí luchando en YouTube y donde haga falta, sin miedo. Sí, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Alejo. Para mí siempre es un privilegio y un honor estar compartiendo con una lumbrera como Juan Jesús, por un hombre que está creciendo de una manera maravillosa y que todos los días me descresta más, que es Alejo. Y pues saber que estoy aquí para mí es algo maravilloso. Créeme que me siento henchido de felicidad de poder conversar con alguien a quien le aprendo mucho. No, hombre, nosotros aprendemos un montón de ti. Por cierto, que hemos quedado, que lo sepa la gente, que nos vas a grabar tú para tu canal de YouTube, para Néstor Armando Alzate y Lógico, vas a hacer un programa con Alejandro y conmigo. Sí, Claro, ya, lo decimos ya en primicia. Sí, ya, eso está ya listo. Eso depende de Alejo, que es el mago para estas cosas, porque soy una analfabestia en cuestiones de redes y de todas estas cosas. Lo único que es medio hablar, es lo único que yo sé hacer. Ah, no, pero eso, amigo mío, lo hace que ahí eres un Messi o un Maradona, o sea que... Y feliz de tenerte acá. Feliz de tenerte acá. Néstor, ¿qué es lo primero que te viene a la mente si te digo la palabra Atlántida? Yo creo que tú te criaste como yo, con los libros estos, el de Charles Berlitz, la Atlántida, el octavo continente, sí, y todos estos libros. Claro. Pero yo soy más viejito que tú, y mucho más viejo. Y tal vez para mí un punto de inflexión fue leer 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Qué bonito. Que me despertó como esa inquietud alrededor de si los mares eran solamente eso o eran cunas de civilizaciones. En el caso de la Atlántida, para mí es muy claro. Pues ahorita la introducción que hiciste me pareció bellísima, cuando hablaste de Poseidón, de Solón con los sabios de Sais. Y ahí paro en este punto porque hubo un personaje que fue determinante en ese momento de Solón que llevó la noticia allí, y fue el sacerdote Beroso, que fue el que le contó a él de esta civilización, pero que a su vez Beroso había conocido de esa civilización a través de Manetón, el gran sacerdote egipcio que tenía toda la historia de Egipto. Correcto. Y que él afirmaba que era un continente que tenía no 10.000, 12.000 años, sino más de 50, 60, 70.000 años, y lo asociaba también con la construcción de las pirámides, que te acuerdas cuando hablábamos y decíamos que, de acuerdo con estos relatos de Manetón a Beroso y de Beroso a Solón, que las pirámides tenían unos 75.000 años, entendiendo pues la precesión de los equinoccios, cómo sale el sol por occidente una vez y se oculta en oriente cada 25.000 años, y entonces eso llevó a Beroso a decirle a Manetón que las pirámides estaban ahí en ese puesto desde hacía 75.000 años y que procedían de una civilización fabulosa que tenía todo el conocimiento, pero que se dejó embeber de la arrogancia, de la prepotencia y de la soberbia, y terminó simplemente casi que autodestruyéndose. Efectivamente, lo que cuenta Solón y luego más tarde escribe Platón es eso, que es Poseidón junto con su mujer, con Cleito, los que llegan hasta la Atlántida. Pero fíjate además que cuenta unas cosas que me parecen fabulosas. O sea, llega Poseidón con Cleito, dioses que vienen de otro mundo, tiene 5 parejas de hijos, y crea la Atlántida para que estos dioses puedan vivir, y además la dota de cosas fabulosas, por ejemplo, como es una serie de canales circulares por las que la gente llegaba en sus barcos, y las murallas que rodeaban la Atlántida estaban hechas de un material que se llamaba oricalco. No sabemos qué era el oricalco. Yo hace, madre mía, muchísimos años hice un artículo sobre esto, pero digo mucho, es una barbaridad. Ya esto lo comenté con Fernando Jiménez del Oso, que en paz descanse, porque en Egipto había un material
que tampoco quedó nunca nada, aunque se sospecha que era una aleación de oro con cobre y alguna cosa más como estaño, se sospecha porque no se sabe, y es que los obeliscos que vemos en la actualidad son de piedra, de granito rosa extraídos de Asuán, pero es que no eran así. Tenían encima una aleación metálica que se llamaba electrum, ¿vale? Ese nombre es romano, los romanos lo llamaron electrum, con lo cual mucha gente realmente piensa que aparte de esa función sagrada, divina que tenían, que era representar el primer rayo de luz con el que Ra creó la vida en la Tierra, tenían una función que desconocemos, ya que cogerían, lo más fácil si caía un rayo que fuese hasta el obelisco. El problema es que todo eso se robó y no quedó ni un gramo de electrum para que lo pudiéramos analizar. Entonces no quedó absolutamente nada. Y eso que en Egipto había más de 1000 obeliscos. Pero no quedó absolutamente nada. Entonces, claro, el oricalco famoso del que nos habla Platón sería algo parecido a esto, al electrum, y entonces los rayos no podían impactar dentro de la Atlántida, sino siempre fuera o en las murallas, y no solamente tenían una función defensiva, pues es algo que no podemos saber. Fue una teoría mía de hace más años que la tía Perala, como decimos en España, ya ni me acuerdo, hace como 30 años de esto. Y entonces, bueno, pues es eso, ¿no? O sea, cómo Poseidón crea este mundo fantástico donde aparecen esos elementos como el oricalco. Y es curioso porque, por ejemplo, dice en los diálogos de Platón, dicen que los dioses fueron capaces de crear un clima, fíjate, un clima artificial para que pudieran crecer todo tipo de bosques, de frutos y de hortalizas. O sea, incluso eso. Porque en principio se supone que todos esos canales y esa forma concéntrica, radiada, como hicieron la Atlántida, tuvo que ser una construcción artificial. Nunca vas a encontrar una isla que por sí misma y por su naturaleza tenga canales en forma concéntrica. Tuvieron que haberla fabricado. ¿Hasta qué punto? Yo no sé, también especulando, y de pronto, pues en ese sentido, tal vez la imaginación mía es un poco más febril. ¿Hasta qué punto lo que digo es simple y llanamente que esa era una hiper, super, extra nave de esas características, que simplemente llegó, se asentó, que hizo que cuando se encajara en el mar, necesariamente subiera el nivel del mar de todo el planeta, por el peso, la consistencia y todas estas cosas? Y que justamente tener esa forma tendría sentido el que tuviera estos como vigías de oricalco, como la muralla, que también parecían de una aleación mucho más poderosa y fuerte que el mismo acero. Correcto. Y por lo tanto allí tenía que rebotar absolutamente todo, pero ese oricalco podrían ser también unas antenas de comunicaciones y algo parecido. Y que más allá de que dijeron, es que sorprende mucho cuando dicen que la Atlántida desapareció, lo dice en sus diálogos Platón, en un día y una noche. Correcto. En un día y una noche, y en medio de un rugido impresionante y un mar de llamas, y desapareció. La pregunta es si la hemos buscado en tantos mares de la Tierra, ¿por qué no se ha podido encontrar algo en el fondo marino? Esto podría llevarlo a uno a pensar, simplemente la nave llegó y despegó y se fue. Se fue o se hundió y sigue debajo del mar. Porque hay una cosa que me fascina, y lo que nos han demostrado todos los vídeos que han salido del Pentágono, más todos los informes nuevos del Pentágono, es que esas luces siempre se acaban sumergiendo. Que esto es muy loco, Néstor. Entonces, esa teoría que estás diciendo no es tan loca ni mucho menos, que esto fuera una especie de nave donde los hombres llegaron y los dioses, llámalo extraterrestres, les dejaran que estuvieran ahí, y un día dijeron que os den morcilla, que sois unos brutos, os estéis metiendo en guerra si no paráis de molestar, y os quitamos el favor y la nave se va al fondo. Y luego nos iremos, os habrán ido y han dejado ahí algo, o vete a saber qué, ¿vale? Porque efectivamente... O en ese momento mismo despegaron. O despegaron y chao a los que había allí y listo. Se acabó el cuento. Y algo dejaron ahí, porque esas luces siguen saliendo del fondo del mar. Podría ser una colonia, una especie de remanente que quedó allí. Efectivamente. Porque es que yo pienso que el mar, para poder absorber, para poder asimilar una masa de esas características, necesariamente creó un disturbio en todo el planeta que cambió el clima y que cambió todo.
Sí, sí, señor. Sí, pero si dejas un remanente, ese remanente como una avanzada o como un puesto de vigilancia, que pueden camuflarlo perfectamente en el cieno del océano, abajo, en el fondo, camuflarlo y ponerle por encima todo el cieno que quiera o toda la... sí, bueno, eh, el lodo que quieran para poderlo camuflar. Para mí, el hecho de que todo el mundo lo busque en todas partes y que en todas partes se hable de la Atlántida y en todas partes haya vestigios, o por lo menos vestigios idiomáticos, porque es que es muy, muy sorprendente y muy llamativo el hecho de que vos encontrás las montañas Atlas en Sahara, ¿cierto? Recordando que Atlas era el gigante que se suponía sostenía la Tierra. Sí, estaba en la que, Atlántida. y Sí. que Hércules llegó en un momento cuando iba por las manzanas del jardín de las Hespérides y el Atlas muy vivo quiso quitarse de encima ese problema y le dijo, ¿por qué no me tenés un momentico aquí mientras me rasco la espalda? Y Hércules le dijo, no, espérate, yo me pongo lo que decían aquí los campesinos, un sufridor, es decir, como una especie de almohadillita en el hombro, espérame, yo me la pongo aquí y te lo recibo. Y salió y se fue. Entonces, Atlas en el norte de África. Y por donde quiera que volteas, Atlas encontrás entre los mexicanos. Palabras que comienzan con ATL, Antillas, las Antillas, Atitlán, bueno, tantas que, y uno dice, ¿por qué estas palabras tienen que estar diseminadas en todo el mundo cuando no tienen raíces comunes? Entonces, esos vestigios tuvieron que esparcirse por todo el planeta. Y ahorita hablabas de, principalmente en Egipto, podría encontrarse aquella herencia que dejaron los atlantes. Pero ¿y qué me dices de Tiahuanaco? Y los mayas. Y los mayas. Y las pirámides. Esos serían los restos de los famosísimos pueblos atlantes. Ahora entramos en eso. Alejandro Bernal. Juanje, pero ¿el oricalco existió o será simplemente una especulación? ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Resulta que en el año 2015, en el sur de Sicilia, allá en Italia, encontraron los restos de un navío, Juanje, Néstor y oyentes. Y cuando los investigadores examinaron el interior de los restos de este navío como tal, se encontraron un material muy extraño y muy exótico. Cuando sometieron como tal este material a unas pruebas de rayos X, encontraron lo siguiente, que esto estaba conformado por una aleación de cobre entre un 75 y 80% del zinc del 15 al 20 y una aleación de un porcentaje inferior de níquel, plomo y hierro. ¿Qué nos dicen los expertos? De acuerdo a la tradición, a ese escrito del Timeo y el Critias de Platón, esta aleación se asemejaría bastante a lo que sería ese oricalco que estaba en la Atlántida. Un hallazgo que desconcertó a la ciencia y que al día de hoy sigue suscitándonos interrogantes sobre la existencia de este exótico material. Buenísimo. ¿Y nunca se supo a qué civilización pertenecía ese material que apareció ahí? Lo dataron del siglo VI, Juanje, pero como tal no han podido atribuir la civilización a la cual perteneció. Qué loco, no conocía eso. Fíjate, no, yo tampoco. No, yo tampoco lo sabía. Impresionante, impresionante. Y mientras hablabas, Alejo, pensaba yo, si este oricalco además tiene otras propiedades, como por ejemplo propiedades magnéticas que supongo yo que debería tenerlas por un lado, por la otra, ¿hasta qué punto? No sé. Podría ser como una especie de malla electrizada, las que usan ahora, simplemente nadie se podía arrimar allí porque podía repelerlo o matarlo. No sé, hay un montón de cosas que uno puede hablar de ese oricalco, o qué tal ese oricalco emparentado con lo que conocemos hoy como cuarzo, que en principio es un hiperconductor impresionante, que de hecho es la base fundamental de toda la tecnología que tenemos en este momento. No. Sí, claro. Mira, los rastros de Atlántida son tantos y tales. Y ya iba a comentar aquí varios datos a ver qué opináis. Hay un templo muy, muy importante en Egipto que es el templo de Medinet Habu. El templo de Medinet Habu, que está en Luxor, está al lado del templo de Luxor, de Luxor, no, Karnak, para ser exacto. En este templo, en el Medinet Habu, se ve la invasión de una cosa que los egipcios llamaron los pueblos del mar. Sí. Todavía a día de hoy,
No se sabe, yo he estado fotografiando los dibujos, porque eran unos tipos que iban con unos sombreros un poco raros, como unos sombreros a lo alto de la cabeza, en recto, y luego la parte de arriba abombada. Y ha habido mil teorías de dónde venían esos pueblos del mar y demás, y mucha gente ha dicho claramente que para algunos investigadores serían el último resto de unas tribus atlantes. Porque si esta nave se hundió, como dijo Néstor, y hubo supervivientes que fueron a diferentes sitios, debería de quedar un rastro arqueológico claro, y lo hay. Y os voy a contar cuál. Islas Azores, pirámides. Islas Canarias, pirámides. ¿Vale? En concreto, las pirámides de que en las Islas Canarias son las pirámides de Güímar, y las pirámides de las Islas Azores. Si me dejéis un segundito, que aquí en la chuleta me apunté por algún lado el nombre. Luego lo encontraré. No estará. A ver. No lo encuentro ahora, pero tranquilos que luego lo encontraré. Bueno, a lo que voy. Pirámides en las Islas Azores, pirámides en las Islas Canarias, muy primitivas y muy antiguas. Ni siquiera hay una datación clara de esta. Pirámides en América. ¿Vale? Los mayas, en concreto fueron los olmecas, en concreto en Perú, las primeras pirámides ya, las de Caral, hace 5.000 años. Y hace 5.000 años, justo cuando se construyen las pirámides de Caral, se construyen las pirámides de la antigua Sumeria y luego las egipcias. O sea, todo concuerda, a tal punto que en el siglo XVI, cuando por primera vez en Europa dicen que hay pirámides en América, hay un italiano, un erudito italiano que se llamaba Girolamo Fracastoro, que dijo, eso es por los atlantes. Pero es que si buceas más, ya lo flipas, porque tú te vas a Egipto, en Egipto te dicen que los primeros habitantes, los creadores de la cultura egipcia, llegaron del Amenetá, la tierra de los antepasados, y llegan los dioses en una barca después de que su tierra anterior se hundiera, que en el fondo, que le contaron los sacerdotes de Sais a Solón el Sabio, ¿vale? La historia del Amenetá, la tierra de los antepasados, donde hombres y dioses vivieron juntos. Ahora, aquí el tema, como decía Néstor, ¿esos dioses serían de las estrellas? La cuestión pasa, yo creo que también por el otro lado. Si nos remitimos al texto bíblico, aquel pues ya tan traído y llevado de los hijos de Dios mezclados con las hijas de los hombres, de donde surgieron los gigantes, exacto, empieza a adquirir sentido que para empezar los textos bíblicos son mucho más antiguos de lo que nos estamos imaginando, por un lado. Y por el otro hacen una clara, es decir, si yo no sé nada de esto y alguien me cuenta, pues que Poseidón creó esta isla, puso a sus hijos ahí, que estos se mezclaron con las hijas de los hombres, ahí veo la figura bíblica. Y todo esto siempre me lleva a pensar que por más que nos cuenten esta historia de hace 4, 5.000, 6.000 años, esto tiene que ser mucho más antiguo, pero muchísimo más antiguo. Y hasta qué punto también cuando los sacerdotes de Sais y Beroso le cuentan a Solón, ¿por qué no pensar de pronto que más que una Atlántida hubo varias en distintas partes del planeta, al mismo tiempo, ese mismo tipo de naves sembrados o mejor colocadas en el mar de la misma manera, y por lo tanto eso nos permitiría pensar que con este cuento de la Atlántida que aparece en las Canarias, que no que está en las Islas Bimini, que no que es un resto de la historia aquella de la gran explosión de Santorini 1700 años antes de Cristo, que no que está arriba entre los vikingos, podrían ser muchas y pertenecer simplemente a tener ciudades satélites o naves satélites en distintas partes del planeta y todas se fueron al unísono. Las famosas colonias atlantes, pero si es que el texto lo dice. Efectivamente, es que había colonias. Y colonias, diferentes tribus y diferentes colonias atlantes. Claro, ese es. Pero mire que lo dice en plural. Sí, claro. Y de esa gente que cuando estas naves se fueron, se hundieron o lo que sea, salen,
Vale, ahí es cuando llega la vaina esta de los poquitos que quedaron fueron capaces de hacer grandes prodigios en América y en África. Eso es, que son los sitios que les pillaban mucho más cerca. Las pirámides están en África, en Asia Menor, en Oriente Medio están ahí los zigurat y todo esto. Y en América mira a Caral y mira lo que Y hicieron luego los mayas. Angkor Wat, ¿cómo es? Angkor Wat, Angkor Wat. sí. No, ¿hasta qué punto también? Esos, digamos, podría uno. Aquí estamos, obviamente que esto también es una especulación de mi parte. ¿Hasta qué punto esa desaparición de Atlántida ya era crónica de una muerte anunciada? ¿Y hasta qué punto entonces, sabiendo que, supongamos, que era una misión que venía aquí al planeta y debía de estar aquí determinado tiempo, y al cabo de ese determinado tiempo debía regresar a su lugar de origen? Y entonces, ¿hasta qué punto simplemente dejó avanzadas en distintas partes del planeta? Y de ahí podrían surgir los Viracocha, Quetzalcóatl, Kukulcán, parte de los dioses griegos, el mismo, ¿por qué no Zeus? ¿Y por qué no Ra? Es decir, si de todos tenemos rastros que supuestamente estuvieron aquí, interactuaron con los pueblos primitivos, ¿por qué no pensar que eran avanzadas civilizadoras que iban a las distintas latitudes del planeta y que por eso pudieron construir pirámides aquí, allá y acullá? Y esos dioses que eran los sobrevivientes de los atlantes, que tenían esa gran tecnología, les dieron nombres de dioses, como tú has dicho, Ra o Quetzalcóatl. Y además, en los sitios que estamos viendo y de los que estás hablando, podemos ver restos de que esa civilización realmente tuvo miles o millones de años. Tú has hablado de Angkor Wat. Bueno, Angkor Wat tenés una cultura que se llama la cultura Khmer, que también les llaman los mayas de Asia, porque es una cultura que duró en un tiempo de espacio muy similar, en torno al siglo 0, siglo 2, hasta el siglo 10 después de Cristo, y luego desapareció sin que sepamos cómo. Bueno, pues dejaron el templo más grande del mundo, que es Angkor Wat. Si yo te dijera que en uno de los adornos de Angkor Wat se ve perfecto un triceratops, que aquí lo tengo en el celular para que lo vean. Mira el triceratops. Sí. Que es un bicho que supuestamente desapareció hace 60 millones de años. Y esto no es una paraidolia, ¿eh? Es que lo flipas de perfecto. Es que no, es perfecto. Ahí lo estoy viendo, es perfecto. Sí, claro, perfecto. Pero agrégale que también hay en Angkor Wat, en una de esas figuras que hay en el frontis de esos templos, hay un astronauta. Es decir, con todo el traje del astronauta, con casco de astronauta, con, diría que con este accesorio de oxígeno en la espalda. Sí. Pero es perfecto y está en una de las paredes de Angkor Wat. Explícame eso. No, es increíble, es fabuloso. Yo tengo muchas ganas de ir a Camboya. Nunca he estado, por desgracia, hace muchos años. Me dio por comprar todos los libros que salían, porque era algo relativamente nuevo, como durante décadas no se pudo investigar por el problema de Pol Pot y de un régimen. De ese angelito. Sí, que sí, se liquidó un tercio de la población del país, para ser exacto. Y luego cuando de repente se pudo ir... bueno, yo tengo uno de los primeros fotógrafos que fue a Angkor Wat, muy amigo mío. Marquito Macarro, y me dijo: Juan, que era ridículo, me vendían objetos de piedra de los templos y me los podía llevar si quería, era un saqueo total y absoluto, que es una pena, ¿vale? Y bueno, pero son las fotos que sacó él y son una cosa de que no te lo puedes creer, o sea... Es el templo más grande del mundo. O sea, claro. O sea, ni el Vaticano, ni Karnak en Egipto. Karnak es el segundo más grande del mundo, para que nos hagamos una idea. Entonces, efectivamente, yo creo que vemos un montón de restos y que lo que nos pasa es que nos perdemos y nos obsesionamos con pensar que la Atlántida tuvo que estar exactamente en un sitio así y tal, cuando a lo mejor es lo que dice Néstor, pues pudo ser una nave o pequeñas naves también, y de ahí las famosas colonias atlantes, y la gente está obsesa con buscar la Atlántida. La han buscado en muchísimos sitios, uno de ellos, Santorini, Alejandro Bernal.
Juanje, y es que específicamente sobre esta ubicación en Grecia, de la cual muchas personas han establecido que podría ser la ubicación real de la Atlántida. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dicen los investigadores? Bueno, para tener en cuenta lo que ocurrió en Santorini hacia el año 1530 antes de Cristo, tenemos que remontarnos a la historia más profunda. En aquel entonces, en este punto, en Grecia, ya en el Mediterráneo, quedaba ubicada la antigua Tera. Y resulta, y bueno, y esto es un dato científico, ocurrió, Juanje, una auténtica catástrofe, una erupción volcánica que produjo un auténtico cataclismo, de acuerdo a los historiadores y a los expertos. Esta erupción alcanzó una velocidad de 2000 kilómetros, lanzando una cantidad brutal de material y de lava hacia el firmamento. Dicen los hombres de ciencia que incluso en el momento en el que ocurrió esta debacle, estos bramidos de como tal de este volcán que quedaba allí se escucharon desde Escandinavia hasta África. Este gran cataclismo de la naturaleza fue lo que suscitó como tal el hundimiento en aquel entonces de Tera, y esta hipótesis sobre la existencia de la Atlántida, específicamente en este lugar de Grecia, se la debemos a una investigadora, Dorothy Vitaliano. ¿Qué nos dice esta señora Vitaliano? Que de acuerdo a la descripción que hacía Platón en el Timeo y el Critias sobre la estructura, lo que se encontraba, los portentos que se podían hallar en la Atlántida, para ella, indefectiblemente, esas descripciones estaban muy ajustadas a cómo era aquella isla de Tera en Grecia en aquel entonces. Es una hipótesis que se ha sostenido durante mucho tiempo. Dice Vitaliano que no fue un hecho aislado, no fue únicamente una erupción, sino fue una sucesión de maremotos sumado a esta gran erupción volcánica que, de acuerdo a ella, fue la que sepultó para siempre a la Atlántida, le reitero, hacia el año 1530 antes de Cristo. No, quería anotar era simplemente que, de acuerdo con los registros, se dice que fue la erupción volcánica más grande de toda la historia del planeta. Wow. Pues la de Krakatoa fue un estornudo. En comparación con esto, fue un estornudo y nada más. Y que esa explosión generó un tsunami con olas de más de 120 metros de altura. Entonces ya sabremos pues qué hombre. No, es decir, el tamaño de este evento. Claro. Y que, como dice Alejo, se escuchó en África y se escuchó arriba en Escandinavia. Es una cosa supremamente impresionante. Y eso explicaría también en buena parte, si así fuera, de acuerdo con lo que dice pues esta investigadora, que no hubiéramos encontrado ningún rastro de nada, pues sí. Todo lo destruye. Sí, esa es la clave. Hay una cosa a título anecdótico, una vez en mi vida me fui a buscar la Atlántida, porque resulta que un señor de la Universidad de Harvard, en concreto Richard Freund, un arqueólogo norteamericano, junto con diferentes arqueólogos, varios también de Alemania, llegaron a decir hace unos años, ¿vale?, que la Atlántida era una ruina que localizaron en un lugar muy concreto de la provincia de Huelva, que se llama la Marisma de los Hinojos. Lo que pasa que la estructura, yo estuve allí, estuve filmándolo con una cámara, fui de los primeros periodistas que fue, y la estructura se ve clarísima. O sea, se ve una estructura rectangular y desde fuera, ¿vale? O sea, se ve, porque en torno a la estructura crece además un poquito como de musgo, como de hierba que tú ves desde fuera, ¿vale? El tema es que bucear ahí es como bucear en chocolate, con lo cual... Y aparte la marisma no la puedes secar pues porque es parque natural. Lo que sí está claro es que esto es artificial. Para unos, estos son las ruinas de una de las colonias atlantes que sería Tartesos, que aparece también en la Biblia, claro. Y otros, como decía este arqueólogo norteamericano y algunos alemanes, que serían los restos de la Atlántida. Cuando tú noticia que es de hace... Madre mía, pues si yo la hice por cuarto milenio, esa noticia debe ser como de hace unos 14 años.
el tipo, a colación de lo que hablaba Alejandro Bernal y hablabas tú de este tipo de tsunamis, el tipo decía, es que la gente lo que no se imagina es que aquí hace miles de años hubo tsunamis que llegaron 90 kilómetros adentro, arrasaron todo. Con lo cual, si hubo ahí una gran civilización antigua, que yo sigo pensando igual que Néstor, que sería una colonia atlante, no la Atlántida. La Atlántida era algo, lo del oricalco y tal, eso es muy raro, ¿vale? Pero este tipo de colonia atlante con una gran civilización y con una gran tecnología, que desde Tarsis se llevaron cosas para hacer el templo de Salomón, desde la ciudad de Tarsis. Entonces, bueno, pues desaparecieron también en cataclismos, porque sí es cierto que estas colonias atlantes eran muy marinas. Su existencia estaba ligada al mar. Y luego, como decía antes, una cosa que me fascina es lo de las pirámides. Lo de las pirámides para mí está relacionado con los atlantes. Y ahora que se han visto diferentes imágenes, además, de ovnis con forma de pirámide, que han sido las últimas operaciones que han salido del Pentágono, eso en concreto ha sido en la costa oeste norteamericano, más loco me dejó el tema. O sea, la nave en la que iban los dioses, con forma piramidal. O sea, una cosa súper loca. Y ahí pregunta uno, ¿hasta qué punto esta forma piramidal? Que yo pues de matemáticas sé que 1 más 1 es 11, no sé más. Pero con todos los cálculos matemáticos y las precisiones que hacen, las características de las pirámides son muy particulares. Y lo más interesante de todo esto es que las pirámides en distintas partes del planeta son exactamente las mismas, como si partieran de una maqueta tipo, que pueden hacerlas a escala, más grandes o más pequeñas a escala, pero siempre proporcionalmente con las mismas medidas. Nosotros tenemos aquí en Antioquia, donde yo vivo, un sitio bellísimo que se llama Cerro Tusa. Y Cerro Tusa, divino, lo he visto. Llegas y vas hacia el suroeste y ves Cerro Tusa y digo, sí, eso es una pirámide, no puede ser otra cosa, que está metida dentro de la vegetación probablemente, pero debajo tiene que haber una estructura de esas características, necesariamente tiene que ser una pirámide, de manera natural no se puede dar, no creo que se pueda dar. Por lo tanto, es pensando en eso, digo yo, perdón Juan, un instante, es aparte de la estructura de la pirámide, las proporciones nos indicarían que estaban concebidas con un objetivo específico, que podría ser como baterías electromagnéticas, podrían ser centros de receptores de energía, no sé, pero es como cuando uno encuentra las centrales hidroeléctricas, que están diseminadas por todas partes y todas tienen las mismas características. Supongo yo que las pirámides también deberían tener un objetivo parecido, porque de no ser así, sería una estupidez hacer unas moles de piedra, como la pirámide de Keops, de 146 metros, de 230 de base, con 5.600.000 toneladas de peso. ¿Para qué? Tienen que tener otro sentido. ¿Sabes cuál es el sentido? Y un día hacemos en tu canal de YouTube o en en el que quieras, un programa sobre pirámides. Néstor, una cosa que me parece fascinante. Yo que he tenido la suerte de investigar las pirámides en Egipto, en América, son siempre con la misma intención. Son un reloj cósmico. Aparte de ser, claro, aparte de ser un condensador electromagnético como es la de Giza en particular, pero si tú vas donde los mayas, ¿vale? La pirámide de Kukulcán, la famosa pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, marca los solsticios y los equinoccios, y desde ella los sacerdotes se entraban en comunicación con las estrellas. Perdón, la pirámide... y recuerda que creo que es en los equinoccios, la serpiente de Kukulcán se ve subir, sí, y en el equinoccio baja en el equinoccio de primavera, ¿cierto? Sí, y sube en el equinoccio de otoño. En el equinoccio de otoño se ve un efecto distinto, no me acuerdo ahora cuál era, ¿vale? Porque eso es muy curioso. Ese día... es decir, perdón, estas serpientes son proyectadas por los rayos del sol, sí, claro. Sigue. Sí, o sea, la pirámide tiene 9 escalones,
proyecta 7 triángulos de luz que junto con la cabeza de piedra de Kukulcán dan la sensación de que el dios llega para que la primavera llegue con su explosión de vida. Cuando llegaba, por ejemplo, el solsticio de verano, el sacerdote se subía a lo alto de la pirámide y decía Kunku, que significa el dios sol está aquí, porque quedaban en luz perfecta 2 caras de la pirámide y otras 2 quedaban en sombra. O sea, toda la pirámide era un marcador cósmico, pero es que las pirámides de Giza son lo mismo. Las pirámides de Giza tienen que ver con el cinturón de Orión y marcan el cinturón de Orión, y además nos están marcando a través de la esfinge una fecha muy concreta que es en torno al 12.000 a.C., no sé por qué. Y además nos están marcando era la era de Leo. Del león. Porque dicen que la esfinge tenía cara de león. Sí, sí, decir, sí. Pero como de un extraterrestre, pero de león. Y que mira hacia la constelación de Leo. Con un simbolismo tan antiguo que ni los egipcios sabían qué leche era la esfinge. Ni ha quedado los textos. Para que flipes con esto. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy particular sobre lo que nos comentaba Néstor hace unos instantes sobre Cerro Tusa, allá en Antioquia. A propósito, invito a todos los oyentes del podcast a que busquen fotos de esta formación que para mí, también en mi opinión, tal y como decía Néstor, tiene toda la pinta de ser una pirámide, pero el tema aquí, Juanje, Néstor y oyentes, es que eso ya pasó aquí en Colombia. Nosotros tenemos una pirámide, la pirámide de Insá, en el departamento del Cauca, también sí, que se confundió en su momento con una montaña y que pues al día de hoy ha pues sido restablecida como lugar turístico para que la gente pueda ir y verla. Está a propósito dentro de una finca, dentro de una propiedad privada, una cosa muy loca. Eso es vergonzoso. Pasó un holandés por allí, se compró la finca y hay que pagar para ir a ver la pirámide. Un alemán, Juanje. Un alemán, que el tipo creo que es encantador y no hay ningún problema, aunque no va ni a la finca. Vale, pero que el gobierno colombiano no coja y haga el lugar arqueológico, o sea, es la cosa más absurda del... O sea, esto es para hacer otro podcast, solo sobre esto. O sea, sí. No tengo palabras. Y otra pirámide más en Colombia, que se pensaba que era un cerro, el cerro de Tulcán, el morro de Tulcán, en Exacto. Popayán. O sea, sí, o sea, y que pueda haber más pirámides en Colombia y que el cerro Tusa sea artificial, ¿y por qué no? Claro que sí, porque tiene una forma de pirámide que eso es alucinante, pero además pirámide con una pendiente absurda. No sé la pendiente que tiene el Cerro Tusa, pero es una cosa, pero increíble, vamos, increíble. Sí, claro. Para mí son marcadores cósmicos, son relojes cósmicos, pero si son relojes cósmicos estas pirámides y tienen que ver con esa tecnología atlante que por eso están como recuerdo de las colonias atlantes en las Canarias y en las Azores y en México y en Egipto y en Irak y en China, yo lo que creo es que si nos dejaron un reloj, y ahora vais a pensar a lo mejor que estoy loco, pero lo digo así, si dejaron relojes, es que un día piensan volver. Lo que pasa que no sabemos esa fecha, nos la dejaron escrita en piedra, pero no sabemos leer el reloj. Es como si yo voy con un reloj ahora y se lo doy a un tío que esté en la edad de piedra y ve que son las 5 y yo digo son las 5:15, pero el tipo no se entera. Básicamente es lo mismo. Claro, pero también hasta qué punto esos relojes cósmicos serían también una marca en el tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo nos queda? Recordemos que los científicos se reunieron hace relativamente poco, y lo encuentra uno en el libro de Cosmos de Carl Sagan, cuando hacen la proyección de lo que ha ocurrido en el planeta y la aparición del hombre queda en el último minuto. En esa misma proporción yo digo, ¿hasta qué punto es un reloj cósmico que nos está diciendo, hey, el tiempo se agota? No sé, podría ser muy loco lo que estoy diciendo. No es loco en esto, tiene todo el sentido en el sentido de decir, por ejemplo, puede ser un marcador. Dejamos esta pirámide que significa que aquí estuvimos hace 12.500 años. El que quiera entenderlo, que lo entienda, y el que no, pues peor para él, ¿vale? Que es lo que puede pasar, por ejemplo, con las pirámides de Giza. Y a lo mejor hay solo unas que dejaron ellos, como son las de Giza, y las otras las hicieron los hombres siguiendo preceptos de esos antiguos dioses. ¿Vale? Estabas tocando, o acabas de tocar una parte que yo estaba pues expectante para que lo abordáramos, y es el hecho de que en este momento nosotros estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era, y qué tanto esto se podría también asociar con las distintas eras
del planeta. Está despuntando Acuario. Correcto. ¿Hasta qué punto? No sé, si a alguien se le llegara a ocurrir empezar a hacer como una delimitación, no recuerdo quién fue, debió ser Powell, Soberguero o alguno de esos locos de los años 70, que acuérdate que midieron las oleadas de ovnis y empezaron también a definir, por ejemplo, los sitios del Camino de Santiago, el camino de las estrellas, no el del peregrino normal, Sí. sino el esotérico, pues, el esotérico. ¿Hasta qué punto también esas pirámides que tenemos nos están marcando también la distancia entre una era y otra era? Te digo No sé. una cosa, mi teoría es más loca y la publiqué a medias hace muchos años en la revista Enigma, ¿vale? No me acuerdo ni cómo se llamaba el artículo. Dios mío, qué viejo soy. No sé qué de los dioses, algo así se llamaba el artículo. Que me adelanté a aquello de los reptilianos y de vainas mucho tiempo antes de que llegase lo de los reptilianos. Y en aquel artículo yo defendía algo todavía más loco, ya, insultos @ Juan G. Vallejo, no hay problema. Vamos a ver, la Tierra tiene 3 movimientos. Uno de rotación, la Tierra gira cada 24 horas sobre su propio eje, por eso es de día y de noche. Uno de traslación, cada 365 días le damos la vuelta al Sol. Y un tercer movimiento que es el de precesión. La precesión es que la Tierra no está así perfecto recta, sino que está un poquito inclinada y cada 2000 y pico años, no recuerdo exactamente cuánto, cada 2000 y pico años... 2160. Cada 2160 años, si hiciéramos una cosa muy sencilla, nos daríamos cuenta que la Tierra tiene un tercer movimiento, que es... Tú hincas un palo, así hacían los incas los mayas en las pirámides, tú hincas un palo el día 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera. Y por donde se va el sol, ahora mismo lo que se ve, si estuviéramos en el hemisferio norte, sería Acuario. Hace 2000 años lo que se veía era Piscis. Antes, así hasta Leo, vale. Aries. Eso es. Aries, antes Tauro. Efectivamente. Entonces, el tema es el siguiente. Y si esos marcadores son más sencillos de lo que pensamos y nos están diciendo, cuidado, que hay una serie de dioses que cuando llegue otra vez Leo van a volver, porque al haber un movimiento de precesión, las fuerzas y las energías electromagnéticas que hay en torno a la Tierra permiten abrir portales que se cierran durante 20 y pico mil años. Y que cada 26.000. Eso es. Y que cada 20... Que son el paso de las 12 constelaciones, de las 12 eras. Efectivamente. Y cada 26.000 pasos, durante 2000 años, hay un portal abierto a otro mundo. Esa era mi teoría, ¿vale? Que publiqué en aquel artículo hace más años que la tía Perala, como he dicho, efectivamente. Que son marcadores y que esos relojes nos están diciendo cada X años, cada 20 y tantos mil años, como ha dicho Néstor, que se sabía la cifra mejor que yo, se abre una puerta, pero solo dura 2000 años. Y mientras pues vienen esas naves y esas cosas que son de otras civilizaciones y tal, pero los gordos, los atlantes, los que crearon aquí la vaina gorda, esos vienen cuando está Leo. Cuando está Leo regresan, pueden regresar. Cuando no está Leo no pueden regresar. Esa era mi hipótesis. Eso nos indicaría que, entendiendo que realmente, para hacerlo todavía más elemental, el trompo cuando lo tiras empieza a caer y empieza a girar bamboleándose. Ese es el tercer movimiento de la Tierra, simplemente se bambolea en ese sentido. Y por eso en algunas épocas del año hay mayor cantidad de sombra y en un hemisferio y mayor cantidad de luz en el otro, por el grado de inclinación. Es como la teoría de los equinoccios. Y decía que si estamos hablando de hace 12.500 años, los científicos especulan, como no tenemos unos datos reales ni que puedan ser comprobables. Se supone que al completar el círculo de los 25.920 años, que es como la cifra exacta, pues resulta que cuando va a comenzar, hay como una especie de reacomodo de todas las fuerzas magnéticas y suceden los tsunamis, erupciones en cadena. Es como cuando vas en un carro y entonces para pasar de primera a segunda pisas el clutch y resulta que pones el carro en neutro. En ese momento no tiene no está encajado en ningún piñón, o sea que está al garete
y que eso podría ocurrir en la Tierra en ese momento del que estás hablando, para luego volver a encajar. Y eso significa un proceso supremamente doloroso para el planeta Tierra en esos 25.920 años, pero que cada 13.000 años, o sea, en la mitad del ciclo, sucede algo parecido. O sea, si estamos hablando de 12.500 años, estamos a poco tiempo de que vuelva a ocurrir algo por el estilo, que ocurre en la mitad y en la final, en el que es el principio de un nuevo ciclo. Pues Néstor, de esto yo creo que podríamos hacer un libro, porque es que esos marcadores, esos relojes que nos dejaron los atlantes, los dejaron en piedra y tan enormes porque sabían que el mensaje era tremendamente importante para la humanidad. Alejandro Bernal. Juan G., sobre lo que usted comentaba de esa hipótesis de las pirámides como relojes marcadores de las civilizaciones, recuerdo una teoría que a propósito comenté con ustedes dos en otro espacio sobre un científico alemán, un científico nazi perteneciente a la NENERVE, quien sostenía que Tiahuanaco era posiblemente el lugar donde había como tal existido la civilización atlante. ¿Cómo es la historia de este hombre Edmund Keys? Que es bastante interesante. La historia es la siguiente. Resulta que este hombre había sido muy inspirado por un militar austriaco, un hombre con formación técnica y como tal científica de arqueólogo, quien había viajado a Bolivia y quien hacia comienzos del siglo pasado había establecido esta teoría sobre la posibilidad de que la Atlántida quedara en Bolivia, en este país aquí en Sudamérica. ¿Qué pasó con Edmund Keys cuando leyó esto? Y fíjense lo poderosa que es la imaginación, el vehículo más poderoso de todos. Edmund Keys, cuando leía estos textos de Poznański, consiguió la financiación como pudo y viajó a Bolivia, en efecto, para intentar corroborar como tal que este fuera el lugar donde hubiesen estado viviendo los atlantes. ¿Qué comentaba Edmund Keys? De acuerdo a sus investigaciones en campo, él estuvo allá en este país de aquí de Sudamérica. En Tiahuanaco, como tal, existió una civilización hace 17.000 años. Él, de hecho, los denominó como las colonias de atlantes en la cordillera de los Andes, aquí en Sudamérica, y de acuerdo a sus observaciones y pesquisas, era evidente que la civilización que había creado el portento de Tiahuanaco en Bolivia y muchos otros monumentos relativamente cercanos tenían un ancestro en común, un ancestro nórdico puro. Pero Edmund Keys fue más allá, y esto me hace recordar con la hipótesis de Juan Jesús. Él, cuando examinó la Puerta del Sol, uno de los monumentos más importantes de Tiahuanaco, él llegó a establecer que en realidad esta puerta como tal era un calendario adaptado al ciclo de una luna ya desaparecida y que, de acuerdo a sus investigaciones, era un calendario que esa civilización, esos descendientes de Atlantes, nos habían dejado plasmados en piedra. Qué buena investigación, Alejandro. Y además, fíjate, para mí Tiahuanaco es el sitio más loco del mundo. La Capana, que está en el Alakpacha, en la parte en la que el hombre se comunica con los dioses, encima de la pirámide plana y un lago de agua artificial con piedras magnéticas. ¿Para qué? Ni idea, pero ponen la brújula encima y se vuelve loco. Y la Puerta del Sol, que está en el Manquepacha, que es el mundo en que nosotros vivimos, lo que representa esa zona. Algún bruto, por desgracia, la tiró a la puerta y no sabemos exactamente la correlación, cómo estaría con el Sol y demás, pero es un calendario, la Puerta del Sol, sin duda alguna. Y todo un mensaje que tiene que ver con los antiguos atlantes. Néstor Armando. Y todo está sincronizado. Sí. Perfectamente sincronizado. Ese calendario. Pero aparte de eso, pensaba aquí en las pirámides. Y pensaba en las pirámides como cuando uno va al campo y ve esas enormes torres de conducción eléctrica que unen a una central con otra central. ¿Hasta qué punto hay un circuito completo de esas centrales que podrían estar generando como un escudo electromagnético, ya sea de protección o sea de control del medio ambiente, no sé, de un montón de cosas que podrían darse? Y esto me lleva también a pensar, entendiendo que si aparecen pirámides en todas partes,
y que se construyeron supuestamente por primitivos, lo que tenemos que encontrar ahí es que ese conocimiento, porque hay una característica, ninguno de estos pueblos tenía cómo construir esas Sí, ¿no? pirámides. Y más con esa tecnología. Exactamente. Y por lo tanto nada redescubrieron. Con las herramientas primitivas que tenían no podían hacerlo. ¿Qué tanto es que aquí no hubo ningún tipo de progreso, sino que simplemente fue recuperar un conocimiento antiguo, desconocido, difícil de manejar para ellos, pero con algunos, tal vez algunas pistas o indicios o pequeñas ayudas que les pudieron ayudar como a hacer pequeñas obras que no son las de las pirámides, pero sí por lo menos, bueno, o por lo menos empezar a descubrir la tecnología de aquellos conocimientos olvidados para hacer las obras complementarias, porque no es solo la pirámide. Recuerda que tú llegas a Tikal y en Tikal te paras en la punta del terreno allá como a 2 o 3 cuadras y dices hola y se oye en la otra esquina. O sea que hay unas obras complementarias que son inherentes a la obra misma. Por lo tanto, hacer todo esto y que son comunes en Angkor Wat, en Egipto y en todas partes, son comunes estos elementos. ¿Hasta qué punto uno podría llegar a pensar que simplemente todo este conocimiento esparcido a lo largo y ancho del planeta pertenecía a un plan previamente establecido para colonizar todo el planeta, de acuerdo con lo que ellos estaban esperando? O podríamos inclusive llegar a pensar que de una manera altruista venían a ayudarnos a avanzar un poquitito, pero ¿sería así? ¿O es que antes de los atlantes también hubo otros que les dejaron a ellos el camino abierto? Porque hay dioses que eran buenos y dioses que eran castigadores. Claro. Y hay que pensar, de eso iba mi artículo aquel, se llamaba, ya me acuerdo del nombre, se llamaba Dioses de ayer y de hoy. Madre mía, cuántos años. En fin, chicos, se nos ha pasado el tiempo y me encanta hacer programas y podcast con Néstor Armando Alzate. Ya se acabó. Ya se acabó, Sí. Néstor. ¿En Hombre, serio? Pero no te preocupes, hacemos otro y otro para tu canal de YouTube. Cuando quieras en tu canal de YouTube, yo creo que en tu canal de YouTube quieres uno de reptiliano. Pues hacemos uno de reptilianos en tu canal de YouTube. Hagamos uno de reptilianos. Dale, pues ahí anúncialo, que dentro de poquito va a estar en Néstor Armando Alzate y Lógico, es el canal de YouTube. Uy, pero qué decepción, yo apenas estaba calentando motores. Y me encanta con Néstor porque, fijaros, no hacemos nunca guión de nada. Simplemente le dije, Néstor, lo hacemos en programa de la entidad, ya está, dale, sin miedo. Y listo, qué placer es tener amigos como tú. En fin, señores, cierre y conclusiones de cada uno. Alejandro Bernal. No, Juanje, ¿se acabó tan pronto? Sí, se acabó. Ya nos hemos pasado. Es que el tiempo pasa volando cuando uno disfruta. Esta es la muestra perfecta, esta es la muestra perfecta de que el tiempo no existe, hombre. Sí, claro, y que una charla entre amigos es algo maravilloso. Alejito, entonces, Alejo. Y nada, es la magia que siempre se produce cuando estamos Néstor, Juan Jesús y este servidor. Yo aquí aprendiendo estos dos maestros, aquí sobre hombros de gigantes, aprendiendo, compartiendo con ustedes. Y bueno, mi conclusión es que la Atlántida, me debería decir Juan G, Néstor y oyentes, que es una de las civilizaciones no solamente más enigmáticas en este momento, sino que seguirá siéndolo por los siglos de los siglos. A mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S, y también los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandragora Misterios, aquí mismo en esta plataforma. Muy bien, amigo. Néstor Armando Alzate, tu conclusión y tu cierre. Que yo no sé si decir que la Atlántida fue la civilización madre, o si atrás de la Atlántida hubo otra civilización madre, o hubo muchas otras civilizaciones madres. Yo sigo teniendo la teoría de que la Atlántida no fue la única. Y que ahorita dijiste una parte que a mí me parece esencial. Esto es simplemente la lucha del bien y el mal. Entiéndalo como quiera. Unos que hacen cosas buenas y otros que hacen cosas malas. No sé. Pero lo que dice Alejo, de esto jamás vamos a ponernos de acuerdo ni vamos a encontrar las respuestas. Si es que ellos deciden volver. Tal vez las respuestas las traigan ellos. Ellos se llevaron las preguntas y nos traen las respuestas.
Seguramente será así. Esta charla me ha recordado aquel artículo que hice hace muchos años, Dioses de ayer y de hoy, efectivamente, porque unos dioses eran ángeles y otros eran demonios. Y no sé por qué los hombres, por mandato de estos dioses que para mí vivieron en la Atlántida, nos dejaron estos recuerdos en piedra. Un reloj como diciendo que vuelven. Esperemos que los que vuelvan sean los buenos y que no regresen los que eran demonios. De todas formas, creo que la Tierra siempre ha sido un escenario de esa lucha eterna entre luces y sombras, y donde han aparecido dioses que eran luz y bondad y otros que eran tremendamente castigadores. Y creo que eso además forjó nuestra naturaleza, porque los seres humanos somos capaces de las cosas más hermosas de la creación, de hacerlas, y también de las cosas más terribles que se puede uno llegar a imaginar. Acérquense a la luz, esa luz que un día tuvo la Atlántida, el continente fantástico que creó el gran dios Poseidón. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.